Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Así ya vamos acomodándonos para arrancar. ¿Eh? ¿Cómo, cómo vamos llegando? Bien, bueno, vamos llegando al último tramo del cuatrimestre, ya también el último tramo de la materia. Bueno, a ver si tenemos a alguien más. Bien, ahí se unió Belén. Cami. No, Belén ya estaba, perdón, Cami me parece que se unió recién. Bueno, eh, a ver, estoy con doble dispositivo por las dudas. Bueno, buenas tardes a todas, a todes, a todos. Quienes puedan, en la medida de lo posible, encender sus cámaras. eh, Les agradecemos, así podemos vernos. Y así es, nada, nos permite el intercambio más cara a cara, aún en la virtualidad. Así que les pedimos por favor que abran sus cámaras. Si alguien no puede, ya sea porque no tiene, porque no tiene conectividad o porque no está en condiciones como para hacerlo, no hay problema, pero quienes pueden, que por favor activen sus cámaras, así podemos verlas. Bueno, buenas tardes entonces. Mi nombre es Valeria Pipo. Yo soy docente regular de la Comisión 1. Y bueno, acá junto con Alexis Serantes vamos a estar dando y a cargo del encuentro teórico del día de hoy, que es el último eje temático con el que vamos a estar trabajando en la materia. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Y hay varios deditos y cámaras que veo. Eh, Bien. Bueno, también decidimos adelantar un poquito. Vieron que este encuentro teórico nos quedó pegadito con el anterior. Por un lado, porque bueno, la semana que viene ya estamos con el lunes feriado, pero además porque muchos, muchas y muchas de ustedes están todavía terminando de entregar el trabajo, así que queríamos que poder incluir o acercarles, digamos, los contenidos de este último eje temático también para sus articulaciones conceptuales y sus profundizaciones, y quienes ya entregaron sus trabajos de cierre, igual es un eje que nos resulta súper importante dentro de la cursada, así que no queríamos dejar de darlo todavía cuando hay un resto de energía para eso. Así que, bueno, hoy vamos a estar trabajando con el eje de infancias y adolescencias en pandemia y prevención, en emergencia sanitaria y prevención. Así que si querés, Ale, empezamos a compartir el Power que nos sirve para guía, para ir trabajando algunas puntualizaciones respecto de los materiales y demás. Como en todos los ejes anteriores, hay un material, hay un artículo que hemos trabajado con Alexis respecto de una mirada crítica sobre las infancias y adolescencias en este contexto de pandemia, de emergencia sanitaria que nos toca atravesar, y desde la mirada, por supuesto, de la psicología preventiva y desde nuestra perspectiva crítica. Así que ustedes van a ver, y lo vamos a ir notando, que en el transcurso, digamos, de la presentación de hoy, y de traer este tema como un tema para pensar, para reflexionar, para interrogarnos, para interrogarlo, donde vamos a estar también articulando con distintos conceptos que fuimos trabajando a lo largo de la materia. Eh, bueno, pasamos a la siguiente. Bien. Bueno, vemos acá
es el ordenamiento un poco del recorrido que vamos a estar trabajando ahora, que tiene que ver, por un lado, con aportar y con pensar sobre los procesos históricos sociales que fueron haciendo a la constitución de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Justamente posicionándonos desde una perspectiva crítica y desde una perspectiva sociohistórica de los procesos sociales. Es por eso que vamos a estar como abordando esta mirada un poco histórica de cómo es que hoy estamos pensando y conceptualizando a las niñas como sujetos de derechos. Por otro lado, adentrarnos en reflexionar en torno justamente al lugar de las políticas públicas, ahí considerando algunos conceptos claves que tienen que ver con la vulnerabilidad, las políticas públicas y la accesibilidad, ¿no? Y allí también el rol y lugar de los trabajadores, de les trabajadores como mediatizadores. Y como tercer eje, abordar situaciones particulares, puntuales, por las que atraviesan niñas y adolescentes en este contexto de pandemia. Bueno, vamos entonces a estos marcos normativos y a este modo de pensar, elegimos justamente plantearlo desde un comienzo, esta idea de infancias y adolescencias justamente plurales y disímiles, ¿no? Así empezamos también nuestro texto, que lo que busca es, desde el punto de partida, ya poner en cuestión esta idea de la niñez y adolescencia, o la infancia, ¿no? Como una categoría única, como una categoría unívoca, como una categoría universal. Porque lo que justamente entendemos es que las infancias y las adolescencias están atravesadas justamente por las mismas situaciones estructurales de desigualdad en las que nos encontramos socialmente, ¿no? Donde estas distintas infancias y adolescencias va a tener que ver con los condicionamientos a partir de las condiciones y estilos de vida, a partir de desigualdades de género, y fuertemente, justamente, respecto de su relación y su posibilidad de acceso a los derechos de los cuales son portadores. Avanzamos un cachito más. Aquí quizás han leído o estudiado en otras materias o por propio interés, en lo que tiene que ver con el campo de las infancias, hay, digamos, como dos grandes grupos o dos grandes paradigmas que han orientado y calado muy hondo en lo que es la constitución de las infancias, de las niñeces y adolescencias. El modelo de patronato, que está arraigado en la ley de patronato, que justamente ya comienza, digamos, es la ley, la 10.903, allá de 1919, lo que empieza a zanjar y a construir, o lo que expresa, es una clara diferenciación en lo que era el mundo infanto-juvenil de los niños y los menores, ¿no? Esta ley, que en realidad legisla respecto de los menores, justamente los trae a escena, por un lado, cuyo autor y referente es Luis Agote, ¿no? Los trae, por un lado, en primera plana, pero los menores, ¿quiénes son? Los que requieren, por un lado, la tutela del Estado, y son aquellos menores infractores de la ley, ¿no? Del orden social, aquellos que para la ley están en situación de vagancia, de mendicidad, van a ubicar, que son los chicos pobres, ¿no? Los chicos de los sectores empobrecidos de la sociedad. Y los diferencia de lo que constituye y lo que queda, digamos, como población infantil, los niños, para los cuales el circuito institucional y social y el lugar social que les va a ser asignado es el lugar de la escuela, el lugar de la familia. Los menores van a requerir una fuerte tutela del Estado, en un primer momento planteada desde el lugar de la socialización, de la reinclusión social, de la reeducación,
pero van a estar bajo el cono del control social por parte del Estado. Control social que no va a quedar solo respecto de los menores en sí mismos, sino también de quienes son sus representantes legales, de quienes son sus responsables, o sea, sus padres. Esta perspectiva, este enfoque y este modelo de patronato que no solamente tiene que ver con el texto de ley, instaura toda una lógica de control social a partir de los menores, pero para todo un sector social que son nada más y nada menos que los sectores empobrecidos, ¿no? Históricamente, y ustedes quizás lo van a ver cuando lean el texto, van a ver que esta ley en realidad comienza a regular sobre los hijos de inmigrantes, que eran los que vagaban por las calles porque vivían hacinados en hoteles, en conventillos y demás, ¿no? Pero de la mano de esto se fue construyendo todo lo que fue esta idea de los menores. Avanzamos un cachito más. Bueno, tenemos acá justamente el artículo de la ley de patronato, actualmente derogada, ¿no? Que habla de que los menores son aquellos que están en abandono material o peligro moral, ¿no? Esto ya justamente nos da esta idea. ¿Quiénes están en abandono material? O sea, quienes no tienen las condiciones materiales suficientes para desarrollar una vida digna. O sea, los sectores empobrecidos de la sociedad, ¿no? Fíjense que acá dice, se entenderá por abandono material o peligro moral la incitación por padres, tutores o guardadores a la ejecución por el menor de actos perjudiciales para su salud. La mendicidad, la vagancia por parte del menor, la frecuentación de sitios inmorales o juego, o de juego con ladrones o gente viciosa, ¿no? Toda una serie de motes que vendan periódicos. Algo de la literatura también cuenta que justamente muchos de estos periódicos eran los periódicos de los sectores, periódicos socialistas, periódicos de los sectores de trabajadores, ¿no? De toda esta ola migratoria que había recibido nuestro país, y justamente que tenían que ver con esas lógicas y ese sector de la población, ¿no? Fíjense entonces que en este artículo, y avanza un cachito más, ¿no? Publicaciones, objetos de cualquier naturaleza que fuera en las calles o lugares públicos, o cuando en estos sitios ejerzan oficios lejos de la vigilancia de los padres. Entonces, con este enfoque, y que vamos como también haciendo el ejercicio simultáneo del momento histórico, pero la continuidad en el tiempo, con este enfoque ya vemos cómo se instala y se instaura una lógica de pensar a estos menores como menos que el mundo adulto, claramente, en un lugar en donde necesitan del control, de la reeducación y de esta presencia, en tal caso por parte del Estado, es así como la justifican esta lógica de control, que se extiende fuertemente también a esta mirada de vigilancia del Estado por sobre estos padres, que no habrían cumplido con la vigilancia supuestamente establecida. Avanzamos un poquito más. Aquí es que nos va interesando adentrarnos para pensar no solo en esta cuestión de la ley allá de 1919, ¿no? Que nos queda lejísimos en el tiempo, casi inimaginable, más que en alguna película u otra cuestión, sino ir pensando cómo también este enfoque, esta idea, este modelo de situación irregular, a la vez que se instaura, ¿no? ¿Por qué es irregular? Porque hay una situación que es la regular. ¿Cuál es la regular? La de los sectores mejor posicionados, la de las clases medias altas, ¿no? Esa es la norma social, que los sectores empobrecidos claramente no cumplen, no puntúan, no logran alcanzar y posiblemente no lo lograran nunca, ¿no? Para esta mirada del control social. Allí entonces, de la mano de este cuerpo legislativo y de este posicionamiento y esta lógica, por eso vamos avanzando, que hablamos como de paradigma, hablamos de ley, pero hablamos de enfoque, ¿no? De toda este modo de pensar, de entender, de concebir y también de formar
a la niñez y la adolescencia, en este caso a todo este sector que fue pensado y construido como menores, ¿no? Que les esperaban circuitos institucionales, así como decíamos, bueno, para los niños es la escuela, es la familia, es el juego. Bueno, para estos menores habría institutos, los terriblemente llamados reformatorios, ¿no? Aquellas instituciones totales que, como toda institución, son forjadores de subjetividad, ¿no? Porque no es que solamente me acuerdo un teórico que dábamos, que estaba Hugo presente, que decía, bueno, todas las instituciones, ¿no? Son forjadoras de subjetividad, y claramente, ¿no? Sí, y por eso tantas veces también incluso pensamos en nuestra formación profesional y en la necesidad de también tener una mirada crítica y que nos permita repensar nuestra formación. Pero yendo a este sector de la población que nos interesa pensar hoy, cómo estos circuitos institucionales forjadores de subjetividad también, incluso si queremos pensarlo desde Morín, ¿no? Desde esta lógica de ser productor y reproductor, cómo estas instituciones reproducían también este sector de la población que iba a transitar su devenir social, pero por un circuito, ¿no?, paralelo, especialmente dedicado a instituciones en donde los chicos transitaban la totalidad de sus vidas, ¿no? Bien, avanzamos un cachito más. Nos encontramos entonces ya en el 89, con fuertemente, ¿no? En los 80, pero en el 89 se alcanza, se logra la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es nuestro gran marco internacional de derechos, en donde justamente se trae a primera plana la idea de los derechos de niños, del niño. De hecho, la convención se llama así, de los derechos del niño, como sujetos de derechos, ¿no? Empieza a aparecer una idea hasta el momento como impensada, y en este sentido, realmente queremos como destacar en este marco que, como todos los derechos, han tenido que ver con conquistas, ¿no? O sea, no ha sido, digo, eran fuertes movimientos sociales en general protagonizados por el mundo adulto, que justamente venían a pelear, digamos, por los derechos que en un primer momento se los llamaba como los derechos humanos de los niños, ¿no? O de los niños era en ese momento. No, todavía no incluíamos como una mirada más de la diversidad. Pero esta conquista social, entonces, se logra fijar y se logra posicionar con la Convención Internacional, luego tiene toda una serie de continuidad legal, pero que por sobre todo nos va a traer esta mirada de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, ¿no? Acá recortábamos esta idea del derecho a ser oído como uno de los pilares también y central que trae la Convención. Avanzamos una más. Este corpus legal, entonces, que en el 89 alcanzamos con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ustedes podrán suponer que, bueno, ya con esto entonces nos olvidamos de la ley de patronato de la 10.903, allá que ya quedaba tan antigua y tan en realidad en contraposición con una declaración universal, ¿no? Que además, digamos, en términos legislativos tenía como justamente declaración universal, tiene un rango mayor. Bueno, no, la ley de patronato seguía con absoluta vigencia en nuestro país. Bueno, en el 94 se incorpora a la Constitución Nacional con la modificación de la Constitución. En el 98 tenemos una ley local, es la 114, cuando nuestra ciudad autónoma se constituye como tal. Dejamos de ser capital federal para pasar a ser ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno,
se constituye la Ley 114, que ya es la Ley de Protección Integral de Derechos. Ahí sí ya hablamos de niñas, niños y adolescentes. Aún allí todavía sigue la tensión institucional, incluso y legislativa, porque persistía la ley de patronato. Y en el 2005, entonces sí, se alcanza la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y entonces ya queda derogada la Ley de Patronato. Avanzamos un poquito más. Si hay algo que no se entiende, que hay alguna duda, que hay algo que quieran comentar en el medio, yo no llego a ver todas sus pantallas, pero abren el micrófono y toman la palabra así, sin inconveniente, por favor, ¿eh? Bueno, entonces, como decíamos, la Convención de los Derechos del Niño viene a posicionar, en términos legislativos también, el paradigma de protección integral de derechos, ¿no? Y allí tenemos, esperen que voy a tratar de abrir un poquito más, ahí está. Allí entonces tenemos estos, digamos, dos ejes que planteamos como del marco y del modelo de protección de derechos y de la convención, que tiene que ver con la protección integral, o sea que es una mirada integral de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, de poder pensarlos en su integralidad justamente. Ay, disculpen, se ve que hubo un gol de Argentina. Si es que escuchan los gritos, perdonen. Disculpen, tengo un grupo familiar un poco pasional. Bueno, entonces, estos dos ejes que tienen que ver con la protección integral, con poder pensar a los derechos articulados unos con otros, y la idea del interés superior del niño. Esto es súper importante porque justamente es que se pone, digamos, por un lado, y que tiene muchísimo que ver con lo que mencionaba recién, que es el derecho a ser oído, digamos, prioritariamente y efectivamente sobre la escena en forma primordial el interés del niño por sobre otra cuestión, ¿no? Incluso, de hecho, la legislación plantea donde pueda llegar a aparecer alguna duda de intereses o de derechos, es primera y primariamente destacable el interés superior del niño por sobre cualquier otra cuestión. Avanzamos un poquito más. Bien, entonces este modelo de protección integral de derechos crea a su vez e identifica en tanto sistema el sistema de protección de derechos. No necesariamente porque crea todas sus instituciones, sino porque lo reconoce y lo constituye como tal. ¿De qué hablamos cuando hablamos del sistema de protección integral? Hablamos de todo el circuito institucional que hace a los derechos de las niñas y adolescentes. Digamos, el circuito institucional para su ejercicio y también el circuito institucional y el diseño de políticas, incluso para la restitución de los derechos cuando los derechos no se cumplen, ¿no? Digo, entran allí también todos lo que son las políticas sociales orientadas a la población infanto-juvenil. Algunos de los ejes centrales de este modelo de protección integral de derechos justamente es que entendemos o que entiende a las niñas como sujetos de derechos. El interés superior que acabamos de mencionar, el reconocerlos como titulares de derechos. Está también este modo integral. ¿Derechos a qué? Derecho a ser oído, principal y clave, ¿no? Que va muy de la mano del derecho a la participación. Y en este sentido, ¿de qué hablamos con el derecho a ser oído? Digo, quizás algunas cuestiones que es como necesario destacar también tienen que ver como con su historia, ¿no? Porque justamente, y hay algo que se ha como interrogado y cuestionado muy profundamente, como en el modelo de patronato los niños eran objeto de tutela del Estado, se pone también y se reconoce primeramente que las niñas deben ser escuchados, debe ser tomada en cuenta su opinión, su necesidad, su deseo, lo que ellos puedan expresar,
Y aquello que también requiera de una mirada profesional para poder, ¿no? Porque a veces incluso este derecho es tomado o interrogado como entre comillas, porque bueno, pero el chico no se sabe expresar o no puede o no sabe hablar, ¿no? Bueno, sabemos que hay múltiples herramientas para poder dar lugar a que las niñas den su opinión, que puedan participar y ser protagonistas también muchas veces de las estrategias de intervención que desde distintos organismos se pueden abordar y pensar para ellos, ¿no? En esto un poco de, bueno, son considerados personas en desarrollo o personas en crecimiento, por lo cual, en esto un poco que les decía hace un ratito, que en algún momento se hablaba de los derechos humanos de las niñas, es porque, por supuesto que se les reconoce la totalidad de los derechos humanos y algunos en particular justamente por la etapa en la que se encuentran y requieren también derechos especiales. Avanzamos una más, Ale. Bueno, entonces volvemos un poquito a esto que decíamos como en la introducción y en este modo de pensar en formas diversas y disímiles las niñeces y las adolescencias para entrar a pensar un poquito en estos conceptos claves y articuladores que decíamos, vulnerabilidad, políticas públicas y accesibilidad. Avanzamos un poquito más. Bueno, ustedes han trabajado ya hace algunos módulos atrás este concepto y esta idea de vulnerabilidad que ¿alguien la quiere leer? Así no hablo tanto. Abre el micrófono y la lee. Bueno, Sí. dale, dale Romy, gracias. Vulnerabilidad. La resultante de un conjunto de aspectos no solo individuales, sino también colectivos, contextuales, que acarrean mayor susceptibilidad a la infección y a la enfermedad y de modo inseparable mayor o menor disponibilidad de recursos de todas las clases para protegerse de ambos. Buenísimo. Esta idea que ya hemos trabajado, esta conceptualización respecto de vulnerabilidad, para poder pensar justamente en cuestiones colectivas y contextuales, ¿no? Que, digamos, recuperar aquella conceptualización para pensar en esta población infanto-juvenil, ¿no? En las niñeces y las adolescencias en situación de vulnerabilidad. Y aquí voy a hacer un comentario, digamos, respecto de esta perspectiva de derechos, de protección integral de derechos, que justamente todo lo que tiene que ver con la legislación de derechos en materia de niñez y adolescencia, lo que busca plantear es una mirada universal de los derechos. Resulta redundante porque en realidad los derechos son universales per se, pero es necesario traerlos porque justamente yo hacía mención a que la ley Agote, la ley de patronato, la de 1903, legislaba especialmente en estos menores, ¿no? En estos menores en situación irregular. La ley, todo lo que es la legislación de derechos, tiene que ver con una mirada universal de las niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Particularmente nos vamos a estar centrando ahora en el trabajo con distintas situaciones de vulnerabilidad de niñas, niñas y adolescentes. Avanzamos un cachito más. Y aquí entonces necesitamos pensar en el rol y en el lugar de las políticas sociales, ¿no? Las políticas sociales que tienen que ver quizás en forma muy esquemática, ¿no? O sea, como a grandes rasgos, las políticas sociales expresan el modelo de Estado vigente. Y de hecho, bueno, Graciela Saldúa nos decía, ¿no? Allá en alguno de sus textos que vieron a comienzo de cuatrimestre, ahora en una filmina más lo recuperamos, pero no me quiero ir de esta, digamos, cómo las políticas públicas justamente tiene que ver con aquellas cuestiones que el Estado busca poner en visibilidad y también, digamos, hay algunas otras que quedan, ¿no? Como en la zona oscura y que no se ponen, no se destacan allí, como acción y como intención del Estado. Con lo cual, claramente, las políticas sociales
tienen que ver con este modelo de Estado en el cual se sitúan, ¿no? Quizás muy a grandes rasgos podemos encontrar justamente aquellas que están ligadas al control social y a la reproducción del control social y la reproducción de relaciones de dependencia, ¿no? De las relaciones de sumisión, de las lógicas meritocráticas, de la suposición de que el otro o otra destinatario de las políticas sociales, si se esfuerza, va a lograr superar su condición, ¿no? Y quizás, insisto, esquemáticamente encontramos como otra orientación de políticas públicas y de políticas sociales que en realidad están posicionadas desde una lógica y una perspectiva de derechos. En donde justamente no entiende que el otro, la otra, el otro destinatario de esas políticas debe hacer ningún esfuerzo personal y aislado para que su situación se modifique, sino que entiende que es obligación del Estado garantizar los derechos para el conjunto de la población. Y quizás en este sentido, las políticas sociales están especialmente orientadas hacia los sectores que vieron históricamente vulnerabilizados sus derechos, ¿no? Y acá también, bueno, entramos como ya vamos avanzando en terrenos, digamos, de debate y de discusión, en cómo también muchas veces nos encontramos con estas tensiones que tienen que ver entre los diseños y enunciaciones de las políticas públicas y su ejecución concreta y real. Avanzamos un poquito más. Bueno, y aquí algo que conversábamos con la Comisión 1 hace muy poquito, como también, otro de los conceptos que no lo traje, pero bueno, está en el marco de esta mirada de derechos, que tiene que ver con ciudadanía, ¿no? Como Graciela Saldúa, ahora leemos este fragmento, cómo plantea justamente la necesidad de pensar la ciudadanía, de interrogar la condición de ciudadanía, estos derechos universales, contextualizándolos, ¿no? Llevándolos realmente a ese terreno en el que se encuentran, ¿no? Y no solamente la cuestión enunciativa de que todos tenemos los mismos derechos. Graciela nos dice en el texto, para acercarnos a la cuestión de las políticas sociales es necesario deconstruir la perspectiva que toma a la ciudadanía descontextualizada de su producción económica y su génesis en el interior de la lucha de clases, reduciendo la misma a aspectos formales, empíricos y programáticos como a servicios a ser prestados a la población para su bienestar social. Así la ciudadanía se expandería por el crecimiento económico y la democracia política, oscureciendo las relaciones de poder y de producción y las trayectorias de las demandas sociales. O sea que en esto Graciela nos invita a pensar justamente esta idea y esta noción de ciudadanía contextualizada en escenarios sociales de desigualdad, en relaciones de poder y también en lucha de clases y en esta trayectoria de demandas sociales, ¿no? Un poco lo que mencionábamos hace algunas plantillas atrás, cómo pensamos los derechos como conquistas sociales. Bien, avanzamos un poquito más. Bueno, y entonces esta idea de preguntarnos e interrogar esta perspectiva más enunciativa de los derechos y articulando con esta idea de las políticas públicas, nos lleva casi desde un proceso, bueno, que acompañamos, ¿no? Por este sendero, a pensar el lugar de la accesibilidad, justamente en estos derechos que son universales, pero no hay una posibilidad equitativa, sino hay profundas situaciones de desigualdad para acceder a esos derechos. Y es allí donde estamos situadas, pensando estas infancias disímiles, estas niñeces disímiles y diversas
que planteábamos desde un comienzo. Me adelanto un cachito más y después seguramente vamos a volver para atrás en algunas de estas plantillas que ya nos plantean justamente estas diferencias, estas desigualdades para el acceso a derechos. Aquí avanzo un cachito más con esta idea de Ana Arias y la accesibilidad. Fantástico. Esta definición de accesibilidad que trabaja Ana Arias, que tiene que ver con esta idea del vínculo, ¿no? De un vínculo y de construir allí un puente, una relación en donde se haga posible llegar al ejercicio de derechos, ¿no? En donde justamente, en muchos casos, el trabajo desde las políticas sociales va a estar orientado a trabajar y a construir esta accesibilidad, ¿no? En algunos casos porque el diseño de la política social así lo plantea en términos de puente, pero en muchos casos también va a tener que ver con una dimensión más micro, que va donde aparece también el lugar del trabajador, de la trabajadora, como un actor social que trabaje en esta, como dice por ahí, en este encuentro, ¿no? En esta construcción de este puente en donde hay una persona, un destinatario, una comunidad que ve vulnerabilizados sus derechos y construir esa relación, ese puente, esa trayectoria, ese acceso a el ejercicio de los derechos. Bueno, y allí trabajamos con una categorización, también allí unos fragmentos de un material de María Pía Paulovich, que ahora también seguramente va a entrar Alexis por allí, que tiene que ver con este rol de los trabajadores como mediatizadores, ¿no? Justamente con esta posibilidad de tomar allí este lugar de la construcción de estos puentes para hacer posible, ¿no? Para generar condiciones de posibilidad de acceso a derechos. Bueno, y este escenario pandémico nos abre y nos ha presentado y nos presenta desafíos cotidianos enormes respecto de las situaciones de las niñeces y de las adolescencias respecto del acceso a sus derechos. Así que ya le paso la palabra acá a Alexis y te escuchamos. Buenísimo. Gracias. Bueno, como para redondear en términos generales, para pensar cuál es el escenario de las niñeces y la pandemia, obviamente hay que pensar en principio en el rol de los trabajadores, ¿no? Como mediatizadores de esta accesibilidad en el ejercicio de los derechos y pensar sobre todo cómo es un escenario de suma precarización y violentación de alguna manera de políticas que, como mencionaba Valeria hace un ratito, que no se terminan de llevar a cabo desde una perspectiva integral de los derechos, sino que principalmente por motivos económicos y muchas veces por motivos ideológicos no se terminan de efectivizar. Así que bueno, tenemos que tener bien en cuenta cómo la precarización de la infancia va de la mano en gran parte con la precarización de la situación laboral de los trabajadores. Así que bueno, vamos a avanzar un poquito pensando cómo también este contexto de empobrecimiento de las infancias, cómo el encierro, si bien ahora está medio indeterminada la cosa del encierro, si estamos encerrados, si no estamos encerrados, cómo afecta también de alguna manera distintas trayectorias de niños, niñas y adolescentes, cómo el escenario de precarización y cómo las perspectivas adultocéntricas afectan de alguna manera al ejercicio de la violencia sobre niños y niñas. Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes es una categoría teórica, pero incluimos a todas las perspectivas, a todas las condiciones de género. Podemos decir niñas y adolescentes tranquilamente, pero se suele entender que niños, niñas y adolescentes está plasmado en la ley, así que se suele repetir más que nada. Así que bueno, pensando en términos generales la violencia en este contexto de pandemia, acá primero les vamos a dejar algunos recursos para pensar. En todo caso son contactos más que nada de políticas que son más bien de recursos urgentes para comunicarse en caso de presenciar algún tipo de violencia, algún tipo de vulneración de derechos hacia niños, niñas y adolescentes, y tomando en particular la línea 137, que es de Cava y algunas provincias más, vemos que a partir de que
se instaló la pandemia desde abril o marzo desde el año pasado, se incrementó enormemente la denuncia, ¿no? La denuncia de niñeces vulneradas de alguna manera, principalmente de violencia intrafamiliar y violencia sexual, ¿no? Se incrementó hasta un 48% en un año el llamado a organismos de protección de derechos por casos de violencia intrafamiliar. Así que bueno, podemos pensar cómo esta pandemia, todos estos factores que estuvimos comentando, el encierro, en algunos casos la falta de escolarización, la falta de acceso de algunos trabajadores a la posibilidad de conectarse con esos niños, niñas y adolescentes, es de alguna manera un escenario que construye una posibilidad, algo propicio para que se den estos ejercicios de la violencia. Así que tengamos en cuenta siempre que tratamos con niños, niñas y adolescentes algunos campos, ¿no?, en los que se da la violencia, algunas modalidades de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, como puede ser la violencia y el abuso sexual, también muy atravesado por la pandemia, sabemos que creció un montón, principalmente porque se trata de una problemática más bien intrafamiliar, aunque puede darse también en el marco desde fuera de la familia, el maltrato físico y psicológico, que también muchas veces se da desde adentro de la familia. Entonces tenemos que comprender cómo muchas veces convivir con agresores es un ámbito propicio para estos eventos. Desde luego haciendo énfasis en la mirada adultocéntrica y haciendo énfasis en intervenir, ¿no?, sobre las conductas de adultos. También lo que tiene que ver con el grooming en el marco de la tecnología, en la virtualidad. No sé si conoce, ¿alguien sabe lo que es grooming, para abrir un poquito la discusión? ¿O escucharon hablar del término? ¿Alguien quiere comentar? Bueno, el grooming se trata básicamente del acercamiento de adultos hacia niños y niñas por medios digitales. Es básicamente muchas veces adultos que se hacen pasar por niños o niñas para pedir fotos, para acercarse, para plantear encuentros de niños y niñas a través de redes sociales. En el marco de la pandemia obviamente esto se incrementó un montón, las violencias por redes virtuales se incrementaron, principalmente porque es muy complicado intervenir desde una perspectiva adulta, de alguna manera mediatizar estas redes sociales, que muchas veces estamos ante familias que no tienen los recursos o no tienen las posibilidades para intervenir, ¿no? También lo que tiene que ver con la explotación, el trabajo infantil. Estamos ante un escenario de precarización, un escenario de enorme desempleo, entonces muchas familias necesitan recurrir, sobre todo en el ámbito rural, a la mano de obra infantil, y ni hablar de las empresas que se aprovechan del estado de la situación para ejercer la explotación, ¿no? También lo que tiene que ver con la violencia punitiva estatal se incrementó gravemente, lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad, atacando niños, niñas y adolescentes, con los discursos de la minoridad que planteaba Valeria hace un rato, que siguen muy vigentes en algunos casos, y lo que tiene que ver también con la exclusión y la falta de acceso, ¿no? Entonces también tengamos en cuenta que todas estas violencias que estamos viendo acá se ven, como habíamos visto desde el principio de la materia, muchas veces son campos que se entrelazan entre sí, por ejemplo, con entrecruzamientos que tienen que ver con los géneros, ¿no? Y acá vemos algunos campos, por ejemplo, el abuso sexual infantil es un caso de atravesamiento de vulneración de infancias y vulneración desde una perspectiva de género también, porque principalmente las víctimas lamentablemente suelen ser niñas y los agresores suelen ser varones y suelen ser miembros de la familia o cercanos. Lo que tiene que ver en consecuencia con la interrupción legal del embarazo, ahora voluntaria también, que muchas veces desde el Estado, después de sufrir un abuso sexual intrafamiliar, un abuso sexual hacia las infancias, el Estado no reconoce este derecho, perpetuando así y revictimizando gravemente la salud de las niñas, no permitiendo los abortos a pesar de que sean legales, ¿no? Lo que tiene que ver también con la educación sexual infantil está en tela de juicio, en algunos casos, en otros no, por lo que tiene que ver con la virtualidad, y muchas veces con familias que ahora están empezando a notar cuáles son los contenidos, ¿no?, de la educación sexual infantil. Y por ejemplo vemos el caso de un padre que denuncia ante un colegio que su hija está recibiendo educación sexual. No solemos encontrarnos con casos de padres que denuncian que los hijos ven matemática en el colegio, pero sí lamentablemente nos encontramos con casos de
que a los padres de alguna manera les molesta, o ya sea desde la perspectiva o ya sea por el contenido, que se brinde educación sexual, a pesar de que es un derecho consagrado y a pesar de que es uno de los principales dispositivos para revelar el abuso sexual intrafamiliar, ¿no? Y también obviamente lo que tiene que ver con los femicidios, ¿no? Solemos pensar que se trata de mujeres adultas, pero hay una gran cantidad de niñas y de adolescentes también que son víctimas de femicidio. Eh, acá tenemos un dato, cada 9 días una niña o adolescente es víctima de femicidio, así que está gravemente atravesada por el género. Y también lo que tiene que ver con la identidad, ¿no? Con el respeto por la identidad de niños, niñas y adolescentes trans. En muchos casos es muy difícil que se reconozca ese derecho, que se, que se reconozca tanto por medios legales como por las familias o por entornos cercanos. Es un derecho que hay que obviamente reconocer. Por otro lado tenemos atravesamiento de vulneraciones de derechos que tienen que ver con la clase. Ya hablamos un poquito sobre el empobrecimiento de la clase obrera, digamos, y principalmente con lo que tiene que ver con la infantilización de la pobreza, ¿no? Más del 50% de los niños hoy en día son pobres y eso tiene que ver, afecta principalmente al ejercicio de derechos en cuanto a la alimentación saludable y también lo que tiene que ver con la problemática habitacional, ¿no? Nos encontramos el año pasado ante muchas situaciones de desalojo donde niños y niñas eran parte de las comunidades que eran desalojadas y nadie se preocupó, o muy pocas personas se preocuparon por dónde vivían esos niños, ¿no? También lo que tiene que ver, como mencionábamos hace un ratito, la violencia que ejercen muchas fuerzas policiales, muchas fuerzas de seguridad hacia niños, niñas y adolescentes, desde una perspectiva sumamente clasista, ¿no? El gatillo fácil suele darse hacia niños, adolescentes pobres generalmente, y que tiene que ver muchas veces con esto que comentaba Valeria hace un ratito, ¿no? Con la perspectiva tutelar, con la perspectiva adultocentrista que determina de alguna manera que algunas vidas no valen. Y avanzamos también en el último eje, en el atravesamiento, ¿no?, de etnias, ¿no? Donde además de todas estas violencias ejercidas hacia niñas y hacia niños pobres, además se le suma la violencia étnica, que lo vemos principalmente hacia pueblos originarios, donde en muchas provincias del interior de la Argentina las fuerzas de seguridad suelen ejercer algún tipo de violencia hacia niños y adolescentes por el solo hecho de ser de una comunidad originaria, ¿no? Hay testimonios terribles, hay que seguir denunciando, hay que seguir visibilizando y también dar cuenta de perspectivas culturales para no vulnerar derechos, ¿no? Dar cuenta de cómo distintas comunidades tienen distintas formas de aprendizaje, distintas formas de interactuar, distintos valores y distintos modos de vida que hay que tener en cuenta para no vulnerar derechos. Así que bueno, eso sería más o menos el ámbito de las violencias que hay que tener muy en cuenta y seguir visibilizando y seguir luchando para que ninguna de ellas se dé. Y queríamos pasar, por último, a lo que tiene que ver con algunas desigualdades de la virtualidad que se dieron sobre todo el año pasado en el ejercicio de la educación sobre todo, ¿no? Y acá vemos cómo en principio planteamos distintas trayectorias, ¿no? Distintas familias, distintos niños, distintos adolescentes que atravesaron de formas disímiles, pero que de alguna manera se ensancharon las brechas de desigualdad entre niños y adolescentes por el ejercicio de la virtualidad. Primero, por lo que tiene que ver con el ejercicio de la conectividad, casi un 30% de la población argentina tuvo efectivamente acceso a celulares, a redes, a conectividad o a computadoras suficientes para ejercer el derecho a la educación en contextos de virtualidad. También lo que tiene que ver con la pedagogía, ¿no? Con la posibilidad de enseñar a través de internet y que las familias sean partícipes de ese proceso de enseñanza, de ese proceso educativo. Fue muy dificultoso, para muchas familias se pudo afrontar bien, para muchas otras no, entonces hay que tener en cuenta en lo que se venga, en la actualidad y en el futuro, cómo se dieron esas trayectorias educativas disímiles que tienen que ver muchas veces con la falta de recursos, ¿no? También lo que tiene que ver con la diversidad, ¿no? Pensar, por ejemplo, en los casos de discapacidad, cómo se aprende
en la virtualidad, teniendo una discapacidad, ya sea motriz, ya sea visual, ya sea intelectual. Es un eje que muchas veces marca la desigualdad. No sé si alguno de ustedes trabajó en integraciones escolares, pero es un ámbito de mucha disputa. Ahí está. ¿Querés comentar, Romina, como Romy? ¿Te animás a comentar qué onda? No sé bien. Bueno, yo trabajo, sí, justo con un chico eh, y justo en mi caso creo que todo el tema de la virtualidad posibilitó un trabajo como mejor, porque, bueno, justo al niño que acompaño, el ámbito del aula Ujú. le jugaba en contra como la figura del acompañante ahí. Entonces, en un ámbito así quizás más privado que trabajábamos por videollamadas, lo facilitó, pero sí había, digamos, sí se veían, por ejemplo, todo esto de las computadoras para que a veces no se podía conectar porque tenía que estar la hermana, la casa, la conectividad del internet y todas esas dificultades que, por ejemplo, este año por un programa accedió a una computadora y cambió completamente porque, digamos, o sea, se puede manejar mucho más autónomamente, que antes quizás dependía del celular de la madre. Ahora tiene su computadora, se maneja su Classroom y, digamos, el acceso a una computadora le cambió como la manera de estar relacionándose con el aprendizaje, de todo, hay un cambio Ujú. tremendo. Genial, genial. Bueno, estupendo lo que comentás. En principio, para ejercer de alguna manera esa herramienta que puede llegar a ser la virtualidad, como pasa en nuestro caso, ¿no? En la educación universitaria también, para ejercer esa herramienta, para utilizar esa herramienta, en principio tiene que estar. En muchos casos, como vimos, no está, pero en otros casos también puede ser beneficiosa y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Como una potencialidad, como una herramienta que puede ser útil para algunos niños, algunas niñas, y que esa herramienta no sea de alguna manera una brecha más en la desigualdad, ¿no? Que todos los niños, niñas y adolescentes puedan tener acceso. Veníamos de una época donde el gobierno anterior había recortado el plan Conectar Igualdad, así que es una decisión política fuerte que se vio impactada en esta situación, en la falta de acceso. Pero bueno, genial, eso es lo que íbamos. Hay distintas trayectorias y si se tienen los recursos para afrontar esta situación, muchas veces se da de manera amena y muchas veces sirve. Eh, pero bueno, también tengamos en cuenta lo que es la socialización, que muchas veces está agarrada de sectores conservadores para hacer campaña en contra. eh, pero también, ¿no? Pensar la socialización, cómo se da la socialización, no porque no se pueda por vías virtuales, pero sí es una modalidad distinta para la construcción de vínculos. También pensar en el hábitat, esto que comentábamos hace un ratito, la posibilidad de tener una vivienda digna para ejercer la educación en la virtualidad. Si bien todos tenemos eventualidades, que como que puede haber sonido alrededor, puede haber ruido, pero bueno, muchos niños y niñas y adolescentes no tienen el espacio adecuado en sus casas para poder ejercer en la educación, ¿no? Y es una obligación del Estado de garantizar de alguna manera ese ejercicio del derecho. Y también la cuestión del cuidado como una pata más del proceso de salud, enfermedad y atención, teniendo en cuenta también que las personas cuidadoras de alguna manera se enferman, de alguna manera padecen, de alguna manera se cansan, y hay que tener en cuenta desde una perspectiva histórica y desde una perspectiva cronológica cómo ese desgaste de alguna forma afecta también a la salud de los niños y niñas, ¿no? No podemos pensar que tanto docentes como padres, familias, madres, etcétera, lo que sea, se encuentran en las mismas condiciones al principio de la pandemia que ahora, y hay que tener en cuenta cómo ese proceso de cuidado de alguna manera incide en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Y ahora de la otra perspectiva, pensemos qué pasa con la presencialidad, ¿no? A ver si esto también de alguna manera afecta las desigualdades entre niños y niñas en su proceso de aprendizaje. Primero teniendo en cuenta cómo se plantearon las vueltas a clases, las condiciones frente a las que se plantearon la vuelta a clases este año, por más que ahora esté ahí medio en disputa, cuáles son las condiciones edilicias de muchos colegios, de muchas escuelas,
para ejercer efectivamente el cuidado de la salud de niños y niñas, ¿no? Muchas veces no tienen ventilación, no tienen recursos para la higiene adecuados, no tienen calefacción suficiente para estar con las ventanas abiertas. Pensemos en muchas provincias del interior donde ahora hacen grados bajo cero y los niños, para enfrentar de alguna manera los contagios, tienen que estar con las ventanas abiertas. Es terrible tratar de aprender en ese contexto. Entonces hay que atender a estas condiciones edilicias para pretender una vuelta a clases cuidando la salud. Cómo llevar a cabo también el distanciamiento frente a muchas veces lugares que no disponen, muchas escuelas que no tienen las posibilidades, o cómo garantizar de alguna manera los protocolos que se cumplan efectivamente, cuidando también a docentes, cuidando también a las familias para efectivizar este distanciamiento. También teniendo en cuenta la perspectiva de la diversidad, ¿no? Como no pensar que todos los niños son iguales, todas las niñas son iguales, sino también que hay algunos casos, quizás el de Romy, que hace falta el cuerpo, ¿no? Para trabajar con niños y niñas, por esto que decíamos del crecimiento progresivo de algunos, y muchas veces en el caso de la discapacidad, cómo hace falta interactuar con el cuerpo, ¿no? No hace falta siempre pretender un distanciamiento necesariamente obligatorio cuando a veces no se puede, ¿no? Cómo atender a la movilidad, también a la movilidad urbana, sobre todo. Muchas veces desde el gobierno de la ciudad veíamos que solo contabilizaban los casos en función de los contagios dentro de la escuela, pero no teniendo en cuenta la cuestión del transporte, ¿no? Y cómo una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes se mueven en transporte público y obviamente es un foco de contagio. También teniendo en cuenta la vacunación del personal docente y no docente. Recién ahora se están empezando a vacunar, a pesar de que pasó ya medio año. Muchas escuelas no contaban con vacunación y eso afectó obviamente en la suba de contagios. Hay casi un 500% más de casos de niños contagiados de COVID que a principio de año. Es una cifra tremenda y pensamos de alguna manera que la apertura y las condiciones de apertura tienen algo que ver. Y también la gran cantidad de casos de docentes fallecidos y no docentes que se dieron por las condiciones, ¿no?, de trabajo de las que hablábamos recién. Y por último, pensar de alguna manera la articulación de la presencialidad con la virtualidad, no dejar de pensar que la virtualidad sigue estando en muchas escuelas, en casi todas, y no hacer como que los docentes trabajan solo un turno, porque están trabajando muchas veces el doble por el sostenimiento de la presencialidad y el sostenimiento de la virtualidad. Así que bueno, ¿cómo pensar? Y ante esto nos planteamos, ¿no?, desde muchos discursos, cómo plantean esta contraposición, si hay que cuidar la educación o si hay que cuidar la salud, ¿no? Y pensamos que esto se trata de una falsa dicotomía, ¿no? Porque pensamos, como contaba Vale hace un ratito, que la integridad de los derechos de los niños tiene que ser pensada en conjunto. Ningún derecho puede estar sobre el otro, ningún derecho puede valer por sobre otro, porque los derechos son integrales. Y para esto, si pensamos en la presencialidad o la virtualidad, siempre tenemos que pensar en las condiciones. No hay que elegir la educación por la salud, ni la salud por sobre la educación, porque es un conjunto. Y para efectivizar de alguna manera el derecho integral de niños, niñas y adolescentes, hay que pensar en qué condiciones se da cada ejercicio, ¿no?, cada trayectoria. Bien, ¿querés agregar algo hasta acá, Vale? ¿O avanzamos? Bien. Bárbaro. Genial. Ahí ya estamos con el tiempo más o menos bien. Y queríamos cerrar con esta gráfica que mostrábamos acá. La gráfica es de Juanito Laguna, que es una obra de Antonio Berni, que dice: Juanito Laguna viene a ser el arquetipo de todos esos chicos, de todos esos niños del Gran Buenos Aires. Pero podría ser un arquetipo de todos los niños o todos los changos de las ciudades de Latinoamérica. Es un chico pobre, pero no un pobre chico. No es un vencido por las circunstancias, sino un ser lleno de vida y esperanza, que supera su miseria circunstancial porque intuye vivir en un mundo cargado de porvenir. Lo que tratamos de proponer con esta frase, con esta perspectiva, es no pensarnos como adultos, como seres superiores, distanciados de los niños, sino pensar a los niños como sujetos de derechos, como sujetos
que tienen su propia voz, respetar las propias decisiones y las propias perspectivas de los niños, y no pensar que la pobreza, que es cada vez mayor de niños, debe ser definitiva, ¿no? No es una condición de por vida. Los niños no son de la calle, en todo caso están en situación de calle, ¿sí? Y son las vulneraciones de derechos las que ponen a los niños en esas condiciones, ¿no? No hay niños esencialmente pobres ni esencialmente ricos, ¿sí? Hay condiciones en las que las políticas sociales, los movimientos sociales, los movimientos históricos ponen en ese lugar a niños y adolescentes. Así que bueno, terminamos con eso. Muchas gracias. Y si quieren abrimos a la discusión. Buenísimo, sí, sí. Abramos a comentarios, preguntas, reflexiones, aportes. Si quieren comentar. Yo quizás quería destacar esto que me llamó la atención, que digamos, en todas las materias que alguna vez se trató el tema de infancias, y digo, esto se mencionaba mucho, el paradigma tutelar, la ley de patronato y demás, y estoy muy sorprendida que digamos, o sea, esto, ¿no? Nos transmitían la ley de patronato, no sé qué, bueno, se cambia, niñas, sujetos de derechos y más, pero nunca se hizo la distinción de esto, los menores, digamos, de los sectores más vulnerados y que sobre esos caía, digamos, este control y después los niños iban a la escuela y nada, que me llamó la atención y me pregunto ahí, digo, que en todos estos años, siempre que se mencionó eso, simplemente era la mención de, el cambio de paradigma, de el niño tutelado a sujeto de derechos y ya, pero no sé si esa distinción, como digo, bueno, en línea de lo que siempre va a la cátedra, como ahí incluir la perspectiva crítica. Sí, que fue un modelo de control social más que nada, no solamente un control hacia niños, solamente como sector alterno, sino también como control hacia las clases sociales alternizadas, control hacia las migraciones, hacia migrantes que se asentaban de alguna manera en territorio nacional y querían ejercer el control sobre niños para de alguna manera reeducar a esas clases obreras que estaban en lucha. Otros comentarios, quizás algún grupo que esté trabajando o que haya trabajado, haya armado su trabajo con alguna temática de infancia, o algo, nada, que quizás no con el trabajo, pero que hayan también leído o estudiado en otra materia. Sí, experiencias personales en el acompañamiento de niños y niñas durante pandemia, si quieren. Bueno, como habrán, tengo, a ver, nos dice acá Belén por el chat. Tengo mucho ruido de fondo y no puedo abrir el micrófono, pero qué importante problematizar las infancias, sobre las vidas que valen la pena ser vividas, con la distinción que dejó mi compañera recién. Sí. Y acá también está buenísimo en esto esta idea de problematizar, ¿no? Porque a veces también, a ver, la leemos a Belén. Respecto de estas niñas en instancias en instancias de vulnerabilidad con respecto a las niñas de clases medias y altas. Ujú. Sí, cómo impacta eh, esas situaciones y condiciones de desigualdad, ¿no? Y también pensaba, o nada, digamos, repensando también ahora con ustedes y con la presentación, digamos, cómo traemos también la idea, de esta idea de problematización que destaca Belén, que justamente
buscamos profundizar en una perspectiva crítica, ¿no? No es una cuestión de blanco o negro, de A versus B, sino es problematizar esas cuestiones desde una mirada compleja, donde no hay una solución, una línea, sino quizás poder pensar con otros sectores, con otros trabajadores, con otros, digamos, ¿no? Poder abordar también de forma integral eh, las situaciones. Em, y pensaba también en esto que nos trae mucho Maritza Montero y con la psicología comunitaria, en la invitación siempre a inventar, ¿no? A inventar cuestiones nuevas. eh, Realmente en un sector de la población donde, bueno, esta vulnerabilización de derechos, nada, necesita ser pensada, ¿no? Porque no es que, bueno, como decía Romy, esto, bueno, no, ahora ya está, el paradigma de derechos, listo, todos los chicos, no, todos los chicos no. ¿Qué pasa con el acceso a esos derechos, no? Son sujetos, sujetas, sujetes de derechos, pero ¿qué pasa con el acceso a esos derechos? ¿Qué, cómo, no? Esas condiciones que destacaba Alexis, bueno, ¿no? El regreso a la escuela es, bueno, ¿en qué condiciones? ¿Cómo? ¿De qué modo? No es blanco o negro la situación. Y bueno, y realmente la pandemia, si hay algo que nos trajo eh, eh, a la superficie absoluta, es esa incertidumbre de la que hablaba Morín, ¿no? O Morén, como parte de la complejidad. Esa incertidumbre como elemento clave, bueno, nos atraviesa en lo cotidiano. Y cómo hacer equilibrio en esta incertidumbre cuando hablamos de derechos, porque necesitamos algunas certezas también ahí, mucho más en el mundo de las niñas y adolescentes. Bueno, alguna quizás, algún tema, problema, alguna problemática, hicimos así como un recorte de situaciones, pero quizás algo en particular que quieran también traerlo para que quede picando, para que quede ahí en el colectivo. Bueno, bueno, este, mm, muy linda clase por este lado. Muchas gracias, Alexis. Este, y bueno, y la idea fue también recuperar como varias y distintas categorías, distintos conceptos que fuimos trabajando para, bueno, ponerlos a trabajar en función de temáticas concretas, también pensando un poco en cómo vamos cerrando conceptualmente el tránsito y la trayectoria por psicología preventiva. ¿Mm? Así que bueno, quizás si ya no hay más comentarios y demás, lo dejamos así abierto a que esto siga, a que estas ideas sigan trabajando. Nos vamos a estar encontrando dentro de 15 días en el teórico de cierre. Eh, Ahí para, bueno, ahí sí, vénganse con comentarios, va a ser un espacio de intercambio, de devoluciones y de puestas en común, donde es re importante la palabra protagónica de cada quien. Así que en 15 días nos encontramos acá también con Hugo, ¿no? Y bueno, ¿te parece, Ale? ¿Cerramos así? Sí, comento también que ya está abierto el foro, a pesar de que nos trasladamos una semana, ya está abierto el foro de infancias, así que ya pueden ir haciendo intervenciones. Tienen la ficha ya subida y tienen el PowerPoint subido también al campus. Así que esperamos los comentarios. Bueno, que estén muy bien, a cuidarse todos, y nos vemos en las distintas instancias y en 15 días acá. Chau, Gracias por chau. participar. Chao, gracias. Chao. Chau, chau. Gracias, Romy.